pero no me ve, ¿verdad? No, María Redondo Loría, no te veo. No, es que no sé qué hacerle. Yo en esto No soy se novata. preocupe, no es necesario, con que puedas recibirlo y vernos para no Ah, perder bueno, más tiempo, si le parece. está bien. Bueno, le Ok. damos gracias al Señor, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Tenemos 62 personas ya activadas, tenemos algunos que sé que lo van a ver de forma asincrónica. Entonces, eso quiere decir que tal vez hoy me comentaron que no podían ingresar, pero lo van a estar haciendo a lo largo de ya la otra semana ingresarán y otros pues no podrán hoy verlo, entonces por eso lo estamos grabando para usted que nos está viendo en el modo grabación, que es posterior al día lunes que estamos hoy, 5. Sean bienvenidos y a cada uno de ustedes, compañeros, a estudiar el libro de Nehemías. Entonces, vamos a orar y a poner todo en manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, noche, por tu presencia, por dirigirnos en este espacio. Te damos la bienvenida, ponemos todo en tus manos. Gracias porque ya estás aquí, Señor, y tu presencia nos está, Señor, motivando a caminar cada día más en pasos de fe, Señor, de confianza y en el conocimiento de tu palabra. Lloro, Señor, para que el tiempo que tus hermanos y que mis hermanos y mis hermanas invierten, Señor, en este estudio, sea de bendición para ellos. Les retribuya, Señor, en las áreas donde ellos necesitan. Hoy presentamos este estudio. Gracias por su vida. Las siguientes 6 semanas sean de bendición. Y gracias, Señor, porque sé que estás haciendo algo maravilloso en sus vidas. Estás adiestrando sus manos, su corazón, su oído para un oído dócil y aprender de ti. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme que tenemos aquí unos cuantos más. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Y como usted puede ver, ahí les mandé la lectura, si usted la puede abrir o si usted la pudo imprimir, para mañana tendrán ya la lectura de la próxima semana, si Dios lo permite, para que tengan más tiempo de leerla. Entonces, vamos a mantener por favor los micrófonos apagados para que no hayan interrupciones. A ver, Paula, dígame, Paulita, usted me está levantando la mano. Sí, gracias, disculpe. Es que le acaban de poner en el chat, Carol Arias, ¿cómo hacer para compartir? Dice que Sí. sí, Vamos a ver para en que el lea ahí el chatcito. chat, Carol Arias, Carito. Vamos a ver, todavía no. Marta, Francini, Sergio. No tengo a Carol Arias. Carol, si quiere me lo reenvía porque no Tienen puedo. acá en el de la llamada. Dice En el que chat vaya del Zoom. En el de nosotros. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Carol, si quieres más bien, entonces me lo escribes por el otro WhatsApp, porque acuérdese que yo estoy en un modo aquí y tras de eso tengo que estar esperando a que todos entren y ya yo me Profe, choqué. Hola, lo que le profe, buenas noches, soy yo. Bueno, Este, hola, hola, dígame, ayúdeme. no, profe, es que yo no soy muy diestra en la Mac, pero es que mi esposo siempre ha tenido y dice que en ajustes de seguridad y privacidad, ahí seguro tiene deshabilitado el compartir pantalla. Mm, Entonces, Eso no ahí lo es vamos a donde hacer. tiene que irse en la parte de ajustes y privacidad de la Mac. No, hombre, Carol, ahora no lo voy a hacer, ¿ves? Yo sabía. Lo haremos para la próxima semana y les Sí, mando la presentación más fácil. está Gracias, bien, Carito, está por bien. aclararme. Seguramente por eso es. Así que les cuento. Ténganme paciencia. Mi hermoso gato Henry decidió em, subirse a mi escritorio, orinar mi computadora y entonces estoy con una nueva computadora porque no teníamos previsto, pero Dios proveyó, le damos gracias a Él y todo Dios lo hace con un propósito y Henrito, que es mi gatito, él es una cosita hermosa. Pero bueno, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Nehemías para leer un poquito.
No vamos a estudiar todos los capítulos porque son 13 capítulos, no los vamos a estudiar todos, pero lo que sí vamos y sí le voy a invitar es que usted pueda, por favor, leer los capítulos. Por ejemplo, usted no vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 de Nehemías, no lo vamos a estudiar en conjunto, así que yo le motivo a que usted lo pueda leer en su casa para que lleve la línea. La otra semana vamos a ver el capítulo 5, entonces para que usted lo tenga ahí porque son 13 capítulos y lo que queremos centrarnos, pues bien, es en lo que el libro de Evans, ¿verdad? Que es el autor de este estudio, entonces nos pueda dar a nosotros esa guía que él nos da allí para trabajarlo. El doctor Tony Evans es el que hace este estudio. Él es uno de los líderes más respetados en Estados Unidos en los círculos evangélicos. Es pastor, autor de éxitos de venta y orador frecuente en conferencias y seminarios bíblicos en todo el país. Él está ubicado en Dallas. Por más de 35 años ha llevado su ministerio. Entonces me pareció muy hermoso poder compartirles, pero para que usted lo tenga, entonces allí un poquito sobre el tema. Vamos a leer entonces el libro de Nehemías, en Nehemías 1, pero para que usted pueda tener un poquito de contexto, yo le voy a decir algunos aspectos a considerar del libro de Nehemías. Tenemos que algunos de los retos de este libro de Nehemías es que Nehemías aparentemente empieza a escribirlo, ¿verdad? Pero no necesariamente toda su autoría, o sea, todo su libro, todo el libro de Nehemías fue escrito por él. Pareciera ser que Esdras es el que lo termina. Hay partes en las que Nehemías lo escribe, pero los últimos capítulos parece ser que es de Esdras. Nehemías llega 13 años después de la llegada de Esdras a Jerusalén, en un periodo de 20 años que estuvo Nehemías a cargo de la obra y pudo haber tenido varios viajes desde Persia hasta Jerusalén, que era la capital o lo que quedaba, ¿verdad? Pero entonces recordemos, si usted ve Esdras, Nehemías y Esther, son libros que nos hablan de personajes heroicos para los judíos y también en este caso para nosotros de liderazgos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, Nehemías va a llegar, recuerden, 13 años después de que llega Esdras. Y Esdras va a llegar 50 años después de que Zorobabel y Jesús o Yeshua llega con él a reconstruir los muros. Entonces tenemos tres personas que llegaron a trabajar en esta construcción posterior a el cautiverio que encontramos de Babilonia, que ahí tenemos, por ejemplo, el inicio, cuando estudiamos Daniel, vimos cuando ellos vinieron a la cautividad. Aquí ahora vemos cuando ellos ya regresan de ese exilio y porque Dios así puso en el corazón de los gobernantes, en este caso de los reyes persas, que permitieran al pueblo de Israel, en este caso al pueblo de Judá, volver a su tierra natal. Entonces él llega, Nehemías va a llegar 13 años después de Esdras. Y Esdras llegó después de Zorobabel y Yeshua, que llegan a reconstruir, a poner en orden todo lo que el imperio babilónico en su momento, cuando fue el exilio, ¿verdad? Que encontramos en Daniel, se trajo y cómo ellos se acuerdan, habla de Daniel, de cómo ellos se llevaron los tesoros. Crónicas también habla de ese momento tan terrible. Jeremías expresa el dolor que es ver cómo ellos iban a ser llevados cautivos y después nos habla de cuando Dios hiciere volver la cautividad. Hay salmos que hablan de ese momento tan hermoso y también de ese momento tan doloroso. Fue muy significativo para ellos. El tema central del libro de Nehemías es la protección de Dios sobre su pueblo y la necesidad de que éste le sea fiel en el cumplimiento de la palabra de Dios, que en ese momento lo que ellos tenían era la Torá, pero Nehemías nos habla de esa protección y usted lo va a ver a lo largo de este estudio, cómo Nehemías tuvo que
encontrarse desafíos con hermanos de la fe, con cosas, ¿verdad?, que él estaba generando, pero siempre estuvo la protección de Dios sobre el pueblo. Entonces, ese es un aspecto a considerar. El propósito y origen de este contexto, ¿verdad?, del libro de Nehemías, es que la comunidad judía estaba luchando para conservar su identidad como pueblo de Dios, ya que estaba enfrentando presiones internas y externas. Déjenme contarles qué pasó. Bueno, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿verdad? Lo sabemos en Daniel y Crónicas que nos hablan de ese momento tan tremendo. Hay una parte que se va cautiva en aquel entonces por los babilónicos, que después fueron conquistados por los persas, los babilónicos, que lo encontramos en Daniel, ¿verdad? Como Daniel tiene que servirle primero a Nabucodonosor y después le tiene que servir al rey de Persia, que ya conquistó a Nabucodonosor y todo el imperio babilónico cae. Entonces, hay un pueblo que es exiliado, pero hay otro que queda, que es ese remanente que le llaman el remanente que queda en lo que era antes Israel y en la capital de Judá, y en la capital, perdón. Entonces, este remanente son 70 años que hay un grupo que es llevado cautivo y estos que quedan empiezan a juntarse con pueblos que habían quedado allí y pueblos que empiezan a ocupar. Imagínense en lo que es ver una casa deshabitada por 70 años. Imagínense en lo que es ver terrenos deshabitados porque de repente se ha ido toda una familia que fue exiliada. Entonces ellos empiezan a ocupar terrenos, pero no solamente empiezan a ocupar terrenos estos pueblos extranjeros, sino que también empiezan a casarse con los judíos que quedan acá. Y el pueblo de Samaria, como esta capital o como este templo, Jerusalén y todo lo que había ahí quedó destrozado, Samaria, que se acuerdan que en su momento hubo un pleito en si la capital era Samaria o era Judea, que por eso la samaritana, la mujer del pozo de Samaria le dice a Jesús cuál es el lugar donde debemos de adorar, porque siempre ha habido esa revancha entre ellos. Los samaritanos no querían que se reconstruyera las murallas de Jerusalén porque ellos tenían cierto dominio político, porque al estar un templo destruido, pues ellos tomaban su importancia política y religiosa. Entonces, hay dos aspectos importantes. Una población que había estado cautiva por un largo tiempo y que llegaron como extranjeros a una tierra que era de ellos, pero que empezaron a tener que reclamar los mismos derechos y las mismas normas, ¿verdad? Y reclamar también tierras que estaban allí, que eran de sus antepasados, porque ya habían sido habitadas por otros, y una comunidad judía inestable a causa del serio desafío moral y religioso que enfrentaban al mantenerse como un pueblo apartado de Dios y con prácticas infieles al Señor, porque al quedar aquí, ¿verdad? Estos empezaron a hacer cosas. Y recuerden que Dios había dicho que ellos tenían que ser un pueblo diferente, con prácticas diferentes. Por eso Nehemías y Esdras van muy en común con respecto a que tenemos que tener cuidado en cómo nosotros nos comportamos como hijos e hijas de Dios, marcando la diferencia. Eso es para que vayan entendiendo un poquito temas centrales que nosotros encontramos allí. Bueno, Dios escucha las oraciones de su pueblo siempre. Dios obra de manera providencial. Su providencia está ahí. Puede utilizar a gobernantes para sus propósitos divinos. ¿Por qué? Porque Dios toca el corazón de los reyes que empiezan a ver allí en Persia y entonces ellos les dan permiso a los judíos que regresen de su cautividad. Encontramos que Dios protege a su pueblo, por tanto, este no debe de temer.
Dios es fiel a sus promesas y misericordioso a pesar de que su pueblo persiste en el pecado. Dios cumple su palabra. Dios dijo que después de 70 años serían volverían de la cautividad y Dios lo promete. La adoración está en el centro de la vida del pueblo de Dios y como parte de ella los miembros del pueblo deben ofrecer sus recursos de forma voluntaria y alegremente. Y el pueblo de Dios debe de cuidarse para no caer en la debilidad moral que era en la que estaba este pueblo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo cualquier similitud con lo que ustedes y yo estamos viviendo para cuidarnos, para mantenernos, eh, no es mera casualidad. Bueno, entendiendo esto, entendiendo lo que nosotros tenemos aquí, entonces ahora sí, le invito a que vayamos a leer el libro de Nehemías en su Biblia y vamos a irnos entonces a Nehemías 1:1 y vamos a estarlo leyendo por aquí. Vamos a ver. Nada más estoy dando una chequeadita, a ver, yo soy visual, entonces estoy aquí viéndolos a ustedes mientras ustedes buscan. Ok. Qué bonito es ver otras caritas que ya yo he visto. Esto es hermosísimo, bendito Dios. Ok, dice así entonces Nehemías 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, dice, perdón, que tengo dos por admitir. De Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Aquí él dice, les pregunté por ellos, les pregunté por aquellos que sabemos que quedaron, que no habían sido cautivos. También le pregunto por Jerusalén, porque acuérdense que para ellos era muy importante siempre mantener pues bien su tierra, ¿verdad? Y ellos también cultivaban siempre el tema de poder estar recordando y bendiciendo Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, a ver, dice, y el muro de Jerusalén, por ahí tengo un Gladys Pérez, si es tan amable de cerrarme el micrófono, por favor. Le puse a todos cerrar micrófono, Ay, pero Dios mío. vamos a ver. Dios mío. Listo, ya. Ok. Entonces dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quedaron a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vean la actitud de él, ayunar y orar cuando se da cuenta de algo que le está afectando. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vean qué interesante, se incluye dentro de este acto, ¿verdad? De
No es contra aquellos que han hecho esto, que han pecado contra ti, no, se incluye en el tema del pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieseis a mí, guardáis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué hermosísimo, ¿verdad? Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y presten atención a esto. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí, amigo, amiga, qué increíble oración encontramos. Nehemías se da cuenta que hay algo que está pasando que trae aflicción, hay algo que está sucediendo que trae aflicción, y él no solamente pide por ellos, sino que se da cuenta que él puede hacer algo, al respecto. Como pasa con usted y conmigo. Nunca podemos creer que eso tenemos que dejarlo para otros. Si Dios puso carga en usted para orar por su hija, por su hijo, por su familia, por su matrimonio, por un vecino, por el trabajo, usted puede hacer algo. Mire, yo me acuerdo que una vez, estando yo en una empresa, el Señor puso en mi corazón que empezara a orar por una gerente. Y empecé a orar por esa gerente y al principio creí que solamente era orar, pero después me di cuenta que no solamente podía orar, sino que podía estar al tanto de algunas necesidades que ella tenía, porque al estar orando, entonces Dios dirigía mi oración para yo saber hacia dónde era lo que ella estaba pasando. Es que cuando Dios te dirige a orar, no solamente te está llevando a que ores, sino que también puede ser que Él ponga el momento adecuado para que usted pueda hacer algo. Porque Dios cuenta con usted y conmigo para hacer cosas maravillosas. Pero yo encuentro algunos aspectos acá. En el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Amigo, es que a usted y a mí no se nos puede olvidar con quién estamos hablando. Y algunas veces nosotros vamos delante de Dios y ha habido una corriente que se despertó de un tiempo para acá en el que se nos enseña a reclamar, casi que a doblarle la voluntad a Dios, a decir, y no tomamos un no por respuesta. No se nos puede olvidar. Hay un autor hermosísimo, Watchman Nee, que él habla y él dice: tenemos que aprender la oración de Jesús: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Nosotros tenemos que aprender a quién le estamos orando, y que nosotros, aunque somos sus hijos, nunca podemos perder la perspectiva de la humildad delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cual la tierra tiembla. Dice que la tierra no puede contener su gloria. Es que el universo, la creación completa, habla de quién es nuestro Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a venir delante de Él a decirle: Señor, con respeto, con humildad? A veces creemos que estamos hablando con cualquiera, no, tenemos que venir. Ahora, tampoco es que usted va a venir: oh Padre Santo, grandísimo, soberano, y le damos, y no. Tenemos que también tener una actitud de saber que Él es nuestro papito. Podemos llegar confiadamente, pero no con exigencias, no con eso de decir: es lo que yo quiero y así lo quiero hacer y de esta manera. Y después digo: pero ¿por qué, Dios? Y es que le voy a contar, me he topado con gente que hace oraciones casi que para obligarle a Dios. Y después me dicen: pero ¿por qué Dios no me responde? Porque
¿Cuándo has terminado la oración diciendo, Señor, hágase tu voluntad? Todo te lo pido en tu nombre, pero hágase tu voluntad. Y él aquí viene con esta actitud, dice, a tu siervo que haga ahora delante de ti. Acuérdate, versículo 8 dice, acuérdate ahora de las palabras que distes a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, pero si os volvieseis. Qué bonito es que nosotros podamos hablarle a Papito con las palabras que él ha mencionado. Yo he visto oraciones de David, he visto en la palabra de Dios oraciones de mucho pueblo de Dios que habla en la Biblia, ¿verdad? Que le hablaban al Señor con las palabras que él había dado. Igual tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que recordarle a Papito Dios las palabras que él ha dicho. Al Señor le gusta porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos el lenguaje de Él. No hay nada más hermoso que usted pueda decirle, Señor, tu palabra dice, Señor, tú dijiste en tu palabra, por eso vengo a pedirte y a recordarte estas palabras, no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Señor, oro por esta situación. Señor, tu palabra dice, por tus llagas hemos sido sanados. Señor, yo oro para que tú traigas sanidad y le recordamos, Señor, tu palabra dice en Romanos 8:28 que tú haces que las cosas se acomoden a bien y le recordamos a Él lo que Él ha dicho, no para torcerle el brazo al Señor, sino para estar en esa sintonía. Mire, cuando nosotros buscamos comunicarnos con una persona, tenemos que buscar esa sintonía, ¿verdad? Poder hablar el mismo lenguaje. Pues nosotros a través de la palabra estamos hablando el mismo lenguaje y siempre no se le olvide terminar como el Señor Jesús nos enseñó, pero hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué más encuentro? Lo que hablamos en el versículo 10. Ya Nehemías hace estas oraciones y él está en ayuno y oración pidiéndole al Señor que haga sus cosas. Pero en ese que hacer, el Espíritu Santo empieza a decirle, cuento contigo, cuento contigo. Amigo, ¿cuenta Dios contigo para su obra? ¿O solamente estamos para pedirle, pedirle y pedirle? Pero eso no, yo en eso no me meto. Bueno, si Dios te ha inquietado, es porque tal vez Dios cuenta contigo para hacer algo maravilloso en tu familia, algo maravilloso en ese grupo de personas que el Señor ha inquietado tu vida con esa compañera, con ese familiar, con esa situación. Y vea que Él dice y termina diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo. Hay momentos en los que el Señor te llama. Me comentaba Jessica, mi hermana con la cual estuve compartiendo ayer en la iglesia, y esto es cierto, ya decía, hay momentos en los que el Señor te llama, como llamó a Moisés, como llamó a Gedeón, como llamó a David, pero hay otros momentos en los que nosotros podemos venir delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí como hizo Isaías, Señor, heme aquí, como vemos en la palabra. Y entonces es cuando el Señor dice, ¿a quién irá y quién enviaré? Y entonces es donde uno dice, Señor, yo voy a ir, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a hablarle a esa compañera por ese momento de aflicción que está viviendo. Amigo, amiga, no todo se trata de usted, no todo se trata de lo que usted recibe y recibe. Lo que usted ha recibido puede ser compartido para alguien que Dios acercó a tu vida. Entonces, Nehemías nos enseña, esto es liderazgo. Liderazgo no es solamente cuando predicas en la iglesia, cuando tienes un puesto a cargo de otra gente. Liderazgo es cuando tú tomas esa iniciativa para hacer algo diferente en medio de ese trabajo, en medio de esa comunidad, en medio de tu casa. Empiezas a tomar ese liderazgo, decir, bueno, vamos a orar. Nos reunimos
es para un cumpleaños, pero creo, si me lo permiten, aunque a usted le tiemblen, como decían nuestros abuelitos, las canillas, pero Dios está poniendo que hagas la diferencia y que no se puede ir ese primo, ese tío, ese familiar, sin que tú hagas, aunque sea la simple oración, como Señor, bendícelo, Señor, guárdalo y gracias por un año más de vida. Sigamos leyendo. Entonces, ahora sí. Vamos a leer a partir de aquí conforme al librito que usted tiene. Vamos a ir viendo un poquito el contexto y voy a ir intercambiando entre la lectura de acá y lo que vemos en estos versículos. Entonces, nosotros tenemos que, recuerden que ser un copero del rey era una persona que tenía un alto puesto, era de mucha confianza, era alguien que tenía puesto de privilegio. Y como vemos en la hojita 9 el PDF que les envié, la labor de Nehemías no era de poca importancia, era una tarea de influencia y de honor. Nehemías tenía un puesto, el copero se encargaba de cuidar al rey, lo hacían eunuco, es decir, le hacían a él, le hacían, lo castraban, por así decirlo, ¿verdad? Para que no pudiera tener ningún tipo de descendencia, porque normalmente los eunucos, al estar tan cerca del rey y la reina podía terminar enamorándose y pasaba mucho eso. Entonces, de esa manera, al ellos asegurarse de, por eso se le llamaba eunuco, ¿verdad? Lo que hacían era asegurarse que no tuviera descendencia la reina. Entonces vean la cercanía. Él no solamente probaba la comida del rey para ver si estaba envenenada, sino que también cuidaba todos los temas relacionados con el tema del rey y aspectos que el rey mencionara. Entonces vemos que otro aspecto es cuando Dios te empieza a inquietar, nos enseña la página 9, él ayunó y oró. Yo hablaba la semana pasada con mis hijos que el Señor Jesús nos habló que hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Este tipo de situaciones debemos de conocerla porque el ayuno y la oración son armas que el Señor dejó, y cuando usted está ante una decisión muy fuerte, mi amigo, ayune y pida la dirección de Dios, y antes de irse buenas a primeras, ayune y ore. Nehemías sintió que había algo que él podía hacer, pero no se fue buenas a primeras, no fue un imprudente, sino que buscó. Como vemos, pasaron aquí no lo dice en el versículo, en la página 10, dice que cuando él recibió la noticia hasta que tuvo la oportunidad de hablar con el rey, habían transcurrido alrededor de 4 meses. 4 meses donde él estuvo pidiéndole al Señor que le dirigiera, pensando en el momento, buscando el lugar y que el Señor fuera el que tomara el control. Vea, amigo, amiga, he pasado por ahí. No duré 4 meses, duré 9 meses pidiéndole al Señor que fuera Él el que tomara el control. No quería tomar una decisión a la ligera. Y el Señor, por 9 meses estuve orando, hasta que tuve la bendición del Señor, la oportunidad. Y puedo decir y testificar que como Nehemías no hubiera podido aparecer esa oportunidad de hablarle a esa persona para pedirle esa oración que yo llevaba, si no hubiera tenido yo el tiempo para ayunar, para pedirle al Señor, para no ser impulsiva, porque era una decisión importante. Amigo, las decisiones importantes se toman en ayuno y oración. Por eso es que usted está entrando en este estudio, para que usted sea más sabio, para que usted sea como Nehemías y Esdras. Esdras dice que inquirió en la ley de Dios, aprendió de ella. Dios quiere que usted aprenda. Yo hablaba esta semana en una charla, usted puede hacer las cosas a su manera, pero también puede tener la sabiduría de Dios. Recuerden que el Señor Jesús nos habló en Mateo 7,
que Dios va a venir y va a tomar a aquellos que hicieron su voluntad. Y es que hoy en día se nos invita a nosotros a hacer nuestra voluntad, a movernos con nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos no siempre son los correctos, porque su palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero a su fin son camino de muerte. No podemos fiarnos de nuestro corazón, dice Jeremías, porque engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? El Señor. Por eso, ante todo, siempre busquemos la voluntad de Dios. Una decisión viene, amigo, ora y ayuna, y hasta que tu corazón no tenga paz, no tomes esa decisión a la ligera. Hay que pedirle al Señor esas tipo de oraciones que son trascendentes, que pueden marcar una diferencia en tu familia, que pueden marcar una diferencia en tu matrimonio, que pueden marcar una diferencia en tantas cosas en tu vida. Entonces, aquí encontramos que Nehemías ayunó y oró. Dice en la página 9, en medio de su oración, Nehemías pareció darse cuenta de que él participaría de lo que Dios estaba a punto de hacer. También supo que si Dios lo llamaba a servir, él tendría que hacer posible que abandonara Susa. Entonces Nehemías oró por gracia y éxito al servicio ante el rey. Bien, entonces vámonos para que usted vea. Versículo 2 y vamos a leer del 1 al 3 en Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, importante, ¿verdad? No había estado antes triste en su presencia. Entonces, vean lo que pasa. Cuidado con nuestras actitudes, ¿verdad? Porque a veces nuestras actitudes pueden traerse abajo tantas cosas. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora sí, lindísimo. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Así que si usted necesita, yo siempre aquí ando mis plumoncitos, decía los que están, o sea, plumoncitos de papel mate, los que se acordarán. Siempre marquemos y temí en gran manera. Estaba quebrantado. Entonces veamos lo que nos indica el estudio allí. Vámonos a la página 10 del librito que usted está empezando a crear. Dice que 4 meses han transcurrido desde el momento en que Nehemías recibió la noticia sobre Jerusalén hasta que tuvo la oportunidad de hablar con el rey. ¿Qué hizo durante estos 4 meses? Nehemías indica que continuó orando y buscando una oportunidad para ayudar. También podemos suponer que pensó en ideas para reconstruir el muro. ¿Qué materiales serían necesarios? ¿Cómo adquirirlos? ¿Y de dónde conseguir la fuerza laboral? Él quería estar listo para cuando Dios le mostrara el momento adecuado de actuar. Eso debe de hacer usted, estar listo. Déjeme contarle este testimonio que cuando yo estudiaba esto decía, Señor, es que de verdad que tú, cuando tú nos diriges, cuando yo tuve que estaba por tomar esa decisión trascendente, necesitaba saber que había que recortar gastos, que teníamos que ponernos a revisar cómo iba a estar y empecé a modificar mi presupuesto por aquello de que si tomaba esta decisión, esto implicaría que en algún momento puede ser que dejara de percibir algún tema ahí económico importante. Entonces tomé previsiones, empecé a marcar, empecé a tomar provisiones tomando estudios que me fortalecieran, a la vez que tomaba certificaciones que me ayudaran
ayudaran en ese objetivo. Empecé durante esos 9 meses, el Señor fue preparando mi corazón y no solamente preparándolo, sino que el Espíritu Santo me fue guiando. Amigo, ¿qué estás haciendo previendo ante esa respuesta? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuáles son esas herramientas que estás tomando? O lo que hacemos es, ay, llenarnos de una ansiedad y es que estoy ansiosa porque no recibo respuesta de Dios. Si no recibes respuesta de Dios es porque tal vez no es el momento de Dios. Entonces, Nehemías nos enseña qué debo de hacer, prever, para cuando llegue ese momento, yo no salir en carrera y decir, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Ay, sí, el Señor me contestó, no lo esperaba. No, como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, así que debemos de estar enfocados y algunas cosas ir quitando porque voy enfocado en esta decisión que necesito tomar, en este tema que el Señor me está inquietando. Si es el servicio al Señor, pues empieza a capacitarte en ese servicio, a tomar hay certificados virtuales en algunos seminarios cristianos en los que usted puede ir y buscar a su líder y decirle, mire, tómeme en cuenta, puedo empezar poco a poco, ayudando, haciendo. Entonces vamos viendo que Nehemías fue estratégico y la palabra de Dios dice, con estrategia, con ingenio harás la guerra. Por eso el Señor nos prepara para que seamos gente audaz, valiente, pero con ingenio. Sigue diciendo, esta vez, sin embargo, el rey reconoció que algo afligía a su copero, quien normalmente se mostraba feliz. Una repentina ola de pánico inundó a Nehemías. Había violado el código de conducta del copero. El copero nunca podía estar triste delante del rey. Siempre tenía que estar, mire, y usted podía estar con toda la procesión por dentro, pero usted no podía. Claro, él había tenido un fallo. Por eso ahí, amigo, marque donde dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice que él temió en gran manera. Aquí también yo lo estoy marcando en mi Biblia. Temió en gran manera, como cuando usted teme ese fallo aparente que usted tiene. Ese fallo que para usted en apariencia, vea lo que dice, era un fallo inusual en su ética de trabajo, pero también era una oportunidad para confiar en Dios y explicar su situación al rey. Sabe, amigo, yo aquí recapacito. Tu fallo puede ser una oportunidad. Es que el mundo marca y señala, pero ese fallo, ese aspecto que te hace ser inútil, poco servible para el mundo, que te hace que te señala y que viene a minar tu autoestima, puede ser el propósito glorioso de Dios. Hubo un momento en esos 9 meses en mi vida que yo lloraba porque yo, aunque oraba y le pedía a Dios, también sentía que había un menosprecio, sentía que no había una valía ante esto que yo estaba haciendo y que yo estaba buscando. Amigo, en algún momento lloré, en algún momento tuve en mi vida esa situación en la cual yo decía, es que no, no soy yo la persona preparada, es que cómo me falta. Y lo que el mundo vio como un fallo fue la oportunidad que Dios vio para abrir esa puerta. Así que si has estado siendo marginado por algo o por alguien, o te han dicho que no puedes, si lo traes al Dios que es tu Señor, esa puede ser la oportunidad. Nunca permitas que nadie venga a denigrar tu autoestima por algo que te dicen no tienes la capacidad. ¿Cómo me marcó cuando una de esas personas me dijeron, es que usted no tiene la capacidad? Eso me marcó tremendamente. Y aquello que llamaron que no tenía la capacidad fue la puerta que me motivó para dar ahora sí en el Señor la salida. Qué maravilloso es que a veces tememos por fallos humanos, pero el Señor está
en completo control cuando usted ha orado y usted le ha pedido al Señor la guianza. Sigamos entonces en la página 11. Nehemías le abrió el corazón al rey. Primero se dirigió a él con respeto y luego expresó su profunda preocupación en forma de pregunta. ¿Cómo no voy a estar triste? Aquí es donde Dios hace la estrategia. Pero se dan cuenta que vemos el valor de la humildad, el valor de reconocer también autoridad en otros. Y entonces aquí vemos en el siguiente párrafo la estrategia. Él utiliza una estrategia que no es confrontativa al rey, no es una estrategia confrontativa para que el rey crea que él está armando una revolución que va a venirse en contra, sino que utiliza algo que es cierto. Necesitaba ir a reconstruir, a limpiar, a poner en orden el tema de lo que es una memoria adecuada de los padres, de la situación que tiene que haber con ellos. Entonces, claro, el rey lo sabía, el rey lo conocía y le dijo, ok. Entonces es una estrategia donde no hay competencia. Nehemías sigue diciendo, eligió sus palabras con sumo cuidado y enmarcó su preocupación en términos no políticos ni religiosos. Supo hablarle al rey. ¿Qué papel debe jugar el tacto en las interacciones de un seguidor de Cristo con aquellos que pueden no conocer a Dios? Mire, no juzgue, deje de estar siendo tan señalador, deje de estar marcando, sí, nosotros somos la luz y la sal, pero no nos toca a nosotros mandar al infierno y estar condenando diciendo usted se va. Necesitamos ser restauradores, necesitamos ser esas personas que la gente pueda ver diferente. Por mucho tiempo nos criticaron porque éramos tan condenadores que era casi difícil llegar a una iglesia porque siempre estamos señalando, diciendo, nosotros debemos de hablar y denunciar el pecado, pero no soy yo el que debo de señalar y enjuiciar, sino orar, pedirle al Señor y estar ahí atento para esa necesidad. Vean lo que nos pone ahí en letras rojas. ¿Qué papel debe jugar la discreción en las interacciones de un seguidor de Cristo con aquellos que quizás no conocen al Señor? No es lo mismo hablarle a alguien que conoce a Dios a alguien que no conoce. No podemos hablarle desde el temor, desde el juicio al que no conoce a Dios. Tenemos que hablarle desde el amor, la misericordia. A esto me estoy refiriendo, hermano. No a ese juicio con el que siempre nos marcaron a nosotros, sino como es un no seguidor de Cristo, necesito hablarle de la misericordia, del amor y utilizar los medios porque hay que ganarlos para el Señor. Vamos entonces a Nehemías 2 del 4 al 5. Siga conmigo. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estarás triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Allí, cuando hemos visto y hemos estado orando, el Señor trae esa respuesta donde la gracia de Dios y el favor de Dios se hacen presentes. Y vea, el rey que tenía más poder en ese momento en toda la tierra por el imperio persa que estaba en su máximo apogeo, el rey le dice, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Otra vez, no en nuestra naturaleza, sino en la naturaleza que viene, sino en la inteligencia del Señor. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bien, lleguemos hasta ahí y sigamos en la página 11. Aquí encontramos
¿qué quieres hacer y cómo puedo ayudarte? Cuando el rey vio eso, se dio cuenta que era algo que Nehemías realmente le estaba afligiendo, que no era que quería generar un complot, una contienda, sino que la gracia y el favor de Dios estuvo. ¿Qué podemos aprender de Nehemías sobre esta acción humilde y dirigida por Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, aquí le hago la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros por esa situación? Mira Por ahí, es, ¿por qué se me puso así? ah, vamos a ver, perdón para poner aquí en mute. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos aprender de Nehemías sobre esta actitud de él? Yo creo que aquí tenemos mucho para llevar. ¿Sabe por qué, amigo? Porque a veces nosotros somos tan altivos en nuestra propia opinión y como hablamos en el programa de Sanando mi Ser Interior, somos muy buenos para pedirle a Dios en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas necesitamos tomar a Dios en cuenta en las cosas pequeñas. Necesitamos pedirle al Señor en medio de toda situación, orar y entender que yo puedo hacerlo a mi manera. Dios me dio capacidad, me dio intelecto, yo tengo habilidades, pero yo no quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a la manera de Él, porque buscando su voluntad, el Padre me reconoce como uno de sus hijos y eso lo encontramos en Mateo 7, que dice, y que el Padre vino y reconoció a aquellos que habían hecho su voluntad, pero aquellos que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, dice esto, el Señor dice, no los conozco, porque nunca interactuaron con el Padre buscando su voluntad. Busca la voluntad de Dios en las pequeñas cosas y Él va a traer y va a traer guía aún en las más grandes. Verás ese favor porque vamos con el favor de Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Yo no voy. Moisés sabía lo que era caminar con Dios y la seguridad que da. En este momento, en este mundo tan convulso, tan violento, amigo, buscar la voluntad de Dios es lo que nos da seguridad. Si el Señor no camina con nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué nos podemos valer de seguridad? Tengamos la oración y esta búsqueda prudente del Señor. En la página 12 dice, ya casi terminando esta, esta, este parrafito que encontramos aquí, dice, que fue una visión enorme y audaz la que Nehemías tuvo, que con el tiempo jugaría un papel en un plan aún mayor del tamaño de Dios. Nehemías creyó que iba a ir solamente a reconstruir Jerusalén, los muros de Jerusalén para esa época o para que quedara, pero él no sabía lo que estaba haciendo, la obra tan maravillosa para la cual Dios lo había llamado y estaba confiando. Un día Jerusalén sería el lugar donde la salvación para los pecadores se consumaría a través de la muerte sustitutiva y la resurrección de Jesucristo. Es que a veces ustedes y yo no sabemos la magnitud de lo que Dios hace con nuestra disposición. Usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando usted le pide, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Que esta semana, que este mes de junio, usted pueda decirle, Señor, quiero ser un instrumento. Dejemos nuestras oraciones yoicas. Yo necesito, yo quiero. Y empiece también a decirle, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Usted no sabe lo que puede ser la magnitud de donde Dios a usted puede llevarlo para, para marcar generaciones, para marcar esa diferencia. No lo sabemos, pero Dios cuenta con usted. Sigamos leyendo Nehemías del 6 al 8. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Esto nos deja ver que es otro momento, en otra conversación, porque ya ahora aquí está la reina
y en los versículos anteriores pareciera ser que la reina no estaba. Entonces, como que esto es una conversación, ¿verdad? Él le pidió que le dejara ir y seguramente el rey le dijo, tengo que conversarlo, déjame ver, y porque él era una persona muy cercana al rey, muy importante y tenía delegado áreas y administración en el imperio persa. Entonces, claro que el rey seguramente le dijo, voy a pensarlo. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, qué hermoso detalle, ¿verdad? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Decía Dante Gebel que él oraba porque necesitaba un presupuesto para unas escaleras que él necesitaba hacer en su iglesia y él oraba y él oraba y de repente dijo, ay Señor, yo oro, pero si me pide, pero ¿cuánto es lo que necesito? ¿Cuánto es el tamaño del milagro? Entonces llamó al ingeniero y le dijo, mira, yo estoy orando para que Dios provea por estas gradas que necesitamos, pero tengo una pregunta, ¿cuánto vale esto? Entonces el ingeniero le dijo, oh, el costo de la obra es tanto. Y él dijo, santo Dios, con mucho más fuerza voy a seguir orando, ¿verdad? Pero ya él sabía el costo. Y como al día siguiente, 2 días, recibe la llamada de un hombre que le dice, Dante, Dios puso en mi corazón que tú tienes una petición y quiero preguntarte cuánto es el costo de esa petición. Y Dante aprendió y dijo, Señor, gracias, porque sabía el costo. Si él me hubiera llamado y yo le digo, uy, sí, pero deme tiempito para... No, estaba preparado para darle la respuesta. Amigo, usted también y yo debemos de estar preparados para hacer, ok, ¿cuánto es el costo? Por eso Jesús dijo, nadie que va a la guerra no ve el costo y nadie que quiere construir una torre no se sienta a ver cuánto le va a costar para que así no sea avergonzado. Es que a veces nosotros somos tan imprudentes y nos vamos de buenas a primeras. Y cuando yo tenía que tomar esa decisión, mi esposo y yo nos pusimos a ver cuánto nos iba a costar esa decisión para que cuando yo eh, tuviera que ir ante esa reunión y hacer y indicar que esto era el proceder con la gracia del Señor, pudiera tener qué era lo que necesitaba. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto va a durar? Ya él había visto, necesito tanto y yo creo que voy a durar en este viaje. Si él le hubiera dicho, uy, rey, no sé, de ahí no sé, como aproximadamente, y después no era el tiempo, después no le llegaba o empezaba ahí a, qué importante, ¿verdad? Que usted y yo nos sentemos a medir cuánto cuesta esas decisiones que estamos poniendo delante de Dios, esos sueños, esas situaciones que estamos poniendo. También recordemos, Jesús nos lo enseñó, nadie que construye una torre se sienta a no calcular sus gastos, tenemos que saberlo. Entonces, vámonos a la página 12 ahí mismo y los preparativos. ¿Ven que ahí dice los preparativos? Bueno. Ahí nos habla y nos dice, Nehemías especificó un momento de regreso, un hecho que recalca la planificación cuidadosa que había realizado en los meses anteriores. En este versículo no se nos indica el momento de retorno, pero los versículos 5 al 14 y del 13 al 6 nos muestra que Nehemías pasó 12 años en Jerusalén antes de que regresara a Susa. Vea qué semejante situación. Sigamos leyendo ya al final de este último parrafito. Nehemías previó que él también encontraría resistencia de los enemigos del pueblo de Dios. Prepárese, porque cuando usted empieza a tomar decisiones que van conforme a la guianza del Señor, tendremos resistencia. Y muchas veces esa resistencia empieza en un corazón dudoso en nosotros, un corazón dudoso, temeroso de caminar en esa dirección. Ay, no, ¿será que Dios cuenta conmigo? Ay, no, yo ser la que habla esto, yo ser el que hablo. Me dijo una persona, yo ser la que va a dirigir ese estudio. Ay, Dios mío, si yo soy tartamuda y hasta roja me pongo. Y hoy en día es una de las que lleva la batuta.
pero tuvo que prepararse a que la primera lucha que iba a tener y la primera que iba a poner cáscaras de banano iba a ser ella misma. Prepárese, porque nunca es sencillo y porque a Satanás no le conviene que usted avance en el conocimiento de Dios. Estás empezando a buscar de Dios. Te estoy hablando a ti que estás empezando a buscar la Biblia, la lectura. Prepárate porque no es nada sencillo. Mucha gente se va a burlar de ti, te va a señalar, te va a decir el diablo repartiendo escapularios, van a querer venir a destruir lo que con la guía de Dios empiezas a hacer. Pero también tenemos que prever que tendremos enemigos que van a ser y que van a estar inclusive dentro de nosotros, como lo vamos a ver más adelante con Sanbalat y Tobías, que son dos personajes que siempre los he tenido presentes por lo que marcaron. Vámonos a la página 13. Y ahí en la letrita negra dice cómo la solicitud de Nehemías de documentos escritos por parte del rey muestran un equilibrio entre asumir la responsabilidad personal y confiar en la soberanía de Dios. Porque cuando a él le dan el permiso, eh, veamos eh, en el versículo que está aquí de Nehemías 7 al 9, al 10, vea lo que dice. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Se acordó que no eran sus fuerzas, eran las fuerzas de Dios, y que era Dios quien estaba operando. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les dio las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí está, mi amigo. Siempre te vas a encontrar a un Sanbalat y a un Tobías cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, que le disgusta que usted empiece a ser esa nueva forjadora de una vida cristiana en tu familia, que tú eres ese restaurador de muros en tu familia. Le va a molestar. Habrá un Sanbalat y un Tobías que estarán ahí y les disgustará, pero tenemos que prever que ellos van a moverse. ¿Se acuerdan lo que decía Sancho a Don Quijote? Ladran los perros. Y Don Quijote le dijo, es porque cabalgamos, Sancho. Si estás cabalgando, van a ladrar los perros, no te preocupes. Tienes que presupuestarlo, pero tú sigue adelante. Y entonces, aquí es importante que preveas y tener esa inteligencia de Dios para decir, ok, Señor, voy a tomar estas decisiones, esto lo voy a prever y en esto confío. Necesitamos hacer un equilibrio en nuestra vida, no todo puede ser nuestra mentecita que es tan brillante y que tienes esos títulos y esa posición ejecutiva tan hermosísima en la que estás, pero hay cosas en las que puedes prever con esta mente brillante y esta confiando en el Señor y manteniendo la actitud humilde. Por eso dice, cómo la solicitud de Nehemías de documentos escritos por parte del rey demuestran un equilibrio entre asumir la responsabilidad personal y confiar en la soberanía de Dios. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a Nehemías 2 del 17 al 18, porque ya estamos casi aquí terminando esta primera parte. Y entonces, Nehemías 2 del 17 al 18. Bueno, ya tenemos que Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Nehemías ya llega a reedificar esos muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba, o sea,
estrategias, ya él se dio cuenta que habían enemigos, ya él se dio cuenta que había gente desertora de lo que él estaba pensando hacer. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a las puertas de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, eso era una de escombros. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los notables, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Es que a veces tenemos que realmente prestar atención a la realidad. No podemos estar cegados. Sí, lo que tu hija está haciendo está muy mal. Lo que tu hijo está haciendo está muy mal. Lo que está pasando en tu casa está muy mal. Lo que está pasando en tu trabajo, lo que está pasando en tu vida está muy mal. No podemos, te necesitamos dar esas vueltas para ver y decir, wow, es bastante lo que tenemos que hacer. Pero eso no tiene que ser para decaer, sino para ser estratégicos en esa reconstrucción que vamos a empezar en esa área donde Dios te está hablando, porque sé que Dios te está hablando, esa área que debes de reconstruir, que sea tu vida personal, tu vida familiar, no lo sé, tu vida en el ámbito de la comunidad, en el ministerio, pero no podemos negar una realidad. Necesitamos dar una vuelta para ver la magnitud de los daños de tal vez mucho tiempo no prestar atención a ese cuidado. Tal vez mucho tiempo, por muchas generaciones, en tu casa, en tu familia, se dejó de prestar atención a Dios. Y empezar a hacerlo ahora te va a traer a Sanballat y a Tobías. Pero es importante que si lo has sentido, lo empieces a hacer tú, porque el llamado, el Señor te lo está poniendo a ti. Sí, muchos escombros han quedado en tu vida producto de esa relación en la cual te descuidaste y muchas cosas pasaron. No podemos negarlo, pero tenemos que empezar a ver y a decir, ok, no va a ser sencillo, pero necesito trabajarlo. Sigue diciendo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Él les recordó, les priorizó que Dios había estado y que él no podía estar ahí si no fuera porque Dios lo había llevado, por lo tanto había un propósito. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Amonita, ajá, Tobías, el siervo Amonita, y ya se les unió otro más, como decimos nosotros, como cuando pensamos que todo estaba bien, se vino el aguacero. Y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, o sea, se burlaron y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, empiezan a decir, ¿ustedes quieren construir esto para hacer una conspiración contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenemos parte ni derecho, porque vosotros, o sea, ustedes, Sanballat, Tobías y Gesén, no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. A veces tenemos que tomar esa valentía y decir, ¿quién es este que me está hablando? ¿Cómo se le ocurre? Como cuando David le dijo a Goliat, ¿usted quién se cree que es? Viniendo a amenazar al ejército del Dios viviente.
Hermano, amigo, necesitamos recordar las promesas de Dios para nosotros. ¿Cómo es que vamos a estar con la cabeza agachada porque gente está ahí señalando y diciendo o porque nosotros no? A veces también tenemos que hablarle a ese Zambalad y Tobías que está dentro de nosotros diciéndole, no, ese temor no puede venir a mi vida. Esto no está dentro de la voluntad de Dios. Así que hágame el favor y aquí se va fuera temor, porque no puedo vivir en el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y usted no va a vivir en este corazón temor. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús y así tenemos que pararnos con esa autoridad y hablar en oración también. Y si el Señor presta el que nosotros hablemos con esa persona, ¿por qué usted me habla así? ¿Cuál es el derecho que usted cree de levantarme la voz, de humillarme, de decirme estas cosas? Yo no he hecho esto y yo estoy en mi camino construyendo y le pido que tenga respeto. A veces necesitamos poner límites como lo que encontramos aquí en Nehemías. Así que mi amigo, vámonos a la página 13. Comienza la reconstrucción. Aquí es donde empieza la parte buena. Hoy hemos visto un poquito de la historia, un poquito de lo que pasa y ahora sí, la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a ver la acción de cuando comienza la reconstrucción. Pero vean que también Nehemías entendía el honor del nombre de Dios que estaba en juego para decir, mire, los hijos de Dios ahí están en una vergüenza, en un aprobio. No, Dios no quiere verte humillada, Dios no quiere verte humillado, Dios no quiere verte tembloroso y temeroso, Dios quiere apoyarte y que te levantes en el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y salgas adelante de esa situación. No podemos sucumbirnos. Y aunque la depresión y la ansiedad son lo que más inunda el corazón del hombre hoy en día, según las estadísticas, está en aumento, tenemos que hablarle a la depresión, a la ansiedad, que se sujeten también a la voluntad de Dios y con la ayuda médica, con la ayuda de la palabra de Dios, venir, porque no podemos como hijos de Dios permitir que nos gobiernen las emociones. Son indicadores, pero no dictadores de nuestro camino. Nuestro camino lo dicta el Señor. Y entonces encontramos que la gente se animó y se comprometió con la tarea que tenían por delante. El liderazgo de Nehemías, la asociación con las personas y la autoridad de Dios les inspiraron a poner manos a la obra. Así que, amigo, manos a la obra en esta semana. Amiga, manos a la obra en esta semana, donde Dios te está poniendo a edificar, manos a la obra. Deja de estar diciendo, ¿por qué yo? Ay, Señor, seré yo. Sí, eres tú, puesto que el Espíritu de Dios te motivó a estar en este estudio, para que empieces manos a la obra, a construir en este momento en tu vida o donde Dios te está moviendo. Finalicemos con esta de la página 14. ¿De qué maneras específica nuestra cultura actual deshonra directa o indirectamente a Dios? Uf, muchísimas. Por lo tanto, cuánto más es el desafío que tenemos nosotros de honrar a Dios con nuestro actuar y con nuestra forma de hacer. ¿Se acuerda? En una cultura hostil, Daniel oraba 3 veces y no le importaba. Él sabía a quién le oraba. ¿Qué estás haciendo para disponerte para que Dios te use? ¿Qué papel tiene la oración en esa preparación? Sí, así de nuevita como estás en el Evangelio, así de nuevito, Dios ya puede usarte. Dios confía en ti para que le hables a alguien, para que puedas servirle a alguien y esa persona a través de su gesto, de su acción, pueda ver en ti el resplandor de la gloria de Dios. Es que ella me trata diferente, es que ella tiene una forma diferente de hablarme, de saludarme. Algo tan sencillo como decirle, Señor, úsame. Y Dios puede hacer la diferencia en ti. ¿Qué oportunidades está poniendo Dios delante de ti? ¿Qué plan ves que Él está llevando a cabo en tu vida? ¿O no te estás dando cuenta que Dios está haciendo un plan para usarte? Dios cuenta contigo. Es que Dios no es acaparador. Él quiere que tú te des cuenta que también
puedes desarrollarte como hijo, hija de Dios y ser usado. Amigo, no hay nada más hermoso, amiga, cuando vemos que Dios en su infinita misericordia nos puede usar para bendecir la vida de alguien más. ¿Qué estás haciendo en respuesta de su dirección? ¿O estás solo esperando? Por eso Víctor Frank decía, no es que nos preguntemos qué es lo que me da la vida, sino qué le puedo dar yo a la vida. ¿Qué le puedes dar tú al Señor en la vida que Él te ha dado? Esa es la diferencia. Nehemías hizo la diferencia. Tú también puedes ser hoy el líder de tu familia, puedes ser el líder de tu casa, puedes ser el líder espiritual de ese lugar donde Dios te puso y puedes empezar a liderar también tu vida. Pero necesitamos tomar acciones. ¿Te parece si oramos y ponemos en manos del Señor esta semana para que tu corazón esté abierto y tu espíritu y tus oídos atentos a lo que el Señor dice? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 143 y quiero leértelo para que lo tengas ahí presente en esta semana. Salmo 143, 8, para que tu corazón siempre esté preparado. Déjame llegar al Salmo 143 que ha ministrado a tanto mi vida. Dice en el versículo 8, en ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos, en ti busco refugio. Protégeme de las trampas que me tientan, de las trampas que tienden los malhechores. Y sigue diciendo, pero es que estoy leyendo el Salmo 141, con razón, 143, 8, perdóneme. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Que en esta semana usted le diga, Señor, por las mañanas hazme saber de tu gran amor, que yo lo mantenga pendiente, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. No la eleves a un jefe, a una situación, a una relación, a una economía. Primero elévala al Señor, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Señor, que en esta semana tu Santo Espíritu guíe a cada uno de mis hermanos por un terreno sin obstáculos. Y que tú, Señor, seas el que les enseñes a hacer tu voluntad, porque tú eres el Dios de ellos, nuestro Señor. Señor, y líbranos de nuestros enemigos, porque en ti buscamos nuestro refugio, no en lo que el mundo nos dice, no en lo que alguien nos dice, sino primeramente en ti. Y Señor, enséñanos, señálanos el camino que debemos seguir, porque elevamos nuestra alma a ti. Por las mañanas, Señor, haznos saber de tu gran amor, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. No venimos a ponerla en nadie más que en ti. Y a ti clamamos, Señor, para que tú allanes nuestro camino y hagas ligero nuestro camino día con día. Y si hay algo que nos ha estado, Señor, llenando de peso mental, espiritual, físico, agobio, Señor, lo ponemos delante de ti, porque queremos que tu buen espíritu nos guíe y que tu voluntad sea la que marque la diferencia. Que hagas tú la diferencia en nuestra vida, porque a ti te buscamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Como somos muchos, no podemos abrir el espacio para todos, pero déjenme saber su comentario, si tiene algo bonito, y lo estaremos compartiendo la otra semana en el estudio. Entonces, nos vemos de hoy en 8 con la reconstrucción, manos a la obra, y que usted pueda estar atenta y atento en esta semana a lo que Dios va a hacer con usted. Que la pase muy bien y bendiciones. Muchas gracias, Dios la bendiga. Amén, igualmente. Dios la bendiga, buenas noches a todos.
Bendiciones.